Saludos desde aquí, desde el Centro de Discipulado Mundial en Humacao. Estaremos abordando el siguiente tema que se titula de la siguiente manera: explorando la relación de Jesús con sus discípulos y su vínculo espiritual en el manejo de las emociones. Me parece muy relevante analizar este asunto debido a los grandes retos a los que nos estamos exponiendo día a día, donde nuestras emociones juegan un papel importante en la forma en cómo respondemos a los diversos desafíos. Básicamente vamos a estar estudiando, número uno, cómo Jesús se relacionaba con sus discípulos. Número dos, cómo manejaban juntos sus emociones. Número tres, su conexión con los principios espirituales. Y número cuatro, y más importante, cómo lo podemos aplicar en nuestro diario vivir. Por lo tanto, cada jueves de septiembre vamos a analizar diversas situaciones entre Jesús y sus discípulos donde están implicadas las emociones. Veamos. Escuche bien. Las emociones son una fuerza poderosa en la vida humana, capaz de impulsar o anular a una persona. Por lo tanto, la gestión adecuada de nuestras emociones resulta esencial para que podamos vivir una vida equilibrada y plena. Las emociones pueden llegar a afectar nuestra vida en muchos aspectos. Por ejemplo, las emociones juegan un papel crucial en la toma de decisiones. Están estrechamente relacionadas con la salud física. Las emociones son fundamentales en la formación y mantenimiento de nuestras relaciones. Las emociones también afectan el rendimiento en el trabajo y en el ámbito académico. Las emociones también influyen en el estado mental en general, y las emociones también impulsan el crecimiento y el desarrollo personal, tanto positiva como negativamente. Por lo tanto, es sumamente importante comprender que nuestras emociones juegan un papel vital en nuestra vida cristiana también. Por consiguiente, es fundamental, número uno, aprender a reconocerlas. Número dos, a gestionarlas adecuadamente. Y número tres, entregarlas a Dios para vivir una fe auténtica y floreciente. Dios mismo nos creó con el sentido de tener emociones, de experimentar emociones. Obviamente las escrituras, la oración son herramientas esenciales para guiar nuestras emociones en la dirección que fortalezca nuestra relación con Dios y con los demás. La misma escritura nos muestra que Jesús experimentó emociones, según Marco lo describe en su libro. Veamos, dentro de un contexto, Marco describe esto de Jesús. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. El mismo Jesús en esta experiencia, en este contexto, pudo experimentar un combo de emociones, lo que fue el enojo, y se entristeció por la dureza del corazón de aquellos que estaban cuestionando el que él sanara a este hombre en el día sábado. En adición, Jesús experimentó la emoción de la ira ante la injusticia de los cambistas en el templo. Jesús también experimentó frustración
frustración ante la imposibilidad de sus discípulos para sanar a un muchacho. Jesús también experimentó una tristeza profunda, un alto nivel de ansiedad y temor en el huerto de Getsemaní debido a que había llegado la hora de ser sacrificado. Jesús sabía por lo que iba a pasar en breves momentos. Así que la gran diferencia con respecto a nosotros fue que Jesús, como hijo de hombre, pudo cerrar esos casos emocionales prontamente. Hoy vamos a iniciar explorando el aspecto de las ofensas, sea como víctima o victimario. La ofensa es una acción, pero tiene dos partes, el ofendido y el ofensor. Veamos esta experiencia que describe Mateo en el capítulo 10. Veamos el contexto de esto. Primero, Jesús le otorga autoridad a sus discípulos que estaban comenzando el ministerio y él los iba a enviar a predicar. Así que primero le da autoridad sobre espíritus inmundos para echarlos fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y segundo, Jesús le da instrucciones. Por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas de la casa de Israel, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es importante señalar que Jesús no estaba descartando a los samaritanos ni a los gentiles. Más bien me parece que Jesús no deseaba exponer a sus discípulos a ciertos conflictos religiosos y culturales de la época. Bien dice en un momento la Biblia que judíos y samaritanos no se llevaban. Había un conflicto religioso sobre el lugar en que era que se debía de adorar. Y esto es la instrucción que Jesús le da, aparte de la que le había dado. Si en alguna de esas ciudades no lo reciben ni oyen vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué significan esas palabras? Las palabras de Jesús, sacúdete el polvo de tus pies cuando no te reciban, sugiere que cuando te enfrentas al rechazo, falta de aceptación o maltrato en un lugar o situación, debes dejar atrás ese rechazo y seguir adelante sin permitir que te afecte negativamente. Ahora vemos el otro lado que Lucas describe en el capítulo 9, versículos 51 y 56. Es interesante, dice ahí en la escritura, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjese cómo reaccionaron sus discípulos en el momento en que fueron rechazados, según Lucas lo describe en su libro. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Fíjese qué idea. Los que se sintieron ofendidos ahora deciden ofender, deciden utilizar una escritura, un evento pasado y tomarlo para hacer juicio sobre aquello de los cuales ellos se sintieron ofendidos. Y lo interesante de este caso, que fue una aldea de Samaria donde no fueron recibidos. Usted puede ver el conflicto religioso aquí mostrado, evidenciado en el deseo de estos discípulos de hacerle daño a la gente.
Y nosotros debemos de cuidarnos como hijos de Dios cuando nos sentimos ofendidos y en nombre de Dios hacer juicio sobre las personas, descartarlo como que no tienen oportunidad. Es importante eso. Veamos ahora cuál fue la reacción de Jesús ante esta petición. Dice Jesús que se volvió a ellos, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Moraleja: debemos cuidarnos de cómo respondemos ante las ofensas recibidas. Antes de hacer juicio, antes de tomar una decisión, antes de hablar algo, antes de decirlo y convertirte del ofensor, del ser ofendido al ofensor, evalúa si está siendo dirigido por los principios, los fundamentos y los valores con los que Dios te ha creado, que guían y rigen nuestras vidas. Quiero decirte que no es obligado sentirte ofendido. No es obligado sentirte ofendido. La reacción ante una potencial ofensa es subjetiva. Tú lo decides y depende de varios factores personales y contextuales que no vamos a entrar en detalle ahora mismo porque pueden ser múltiples y variables y podemos tener la razón y puede ser una ofensa real, tanto como imaginaria, pero igualmente nos ofendimos y tenemos que trabajar con ese asunto, con esa carga. Me explico. Algunas personas pueden sentirse ofendidas por ciertos comentarios o acciones, mientras que otros no. En resumen, el sentirse ofendido es una experiencia personal, individual y no una obligación. Cada individuo, usted y yo, tenemos la capacidad para decidir cómo reaccionar ante posibles ofensas y elegir que esas ofensas nos afecten. ¿Qué piensa Dios? Escucha bien. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué Jesús expresó con relación a las ofensas? ¿Cuál es la receta inmediata para sanar ofensa? Amigo que me escuchas, la sanidad interior comienza con cumplir el principio espiritual del perdón. Jesús nos mostró el camino cuando desde aquella cruz dijo: Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Jesús bien claro está registrado en el libro de Mateo, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Aquí está bien claro cuál es la receta para combatir la ofensa y es el perdón. Santiago también nos muestra otra estrategia de cómo responder a las ofensas recibidas. Dice Santiago: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es importante, en cuanto sea posible, realizar todo lo que esté a nuestro alcance para reconciliarnos con aquello que hemos ofendido o fuimos ofendidos. En otras palabras, debemos cerrar esos casos que emocionalmente se abren
lo más pronto posible. Primero, se comienza perdonando, se comienza perdonando, se comienza otorgando perdón. Y segundo, sea intencional. Busque a esa persona, salude, hable con la persona nuevamente, que usted se sintió ofendido o usted sabe que ofendió por alguna u otra razón. Y todo esto sin importar quién tenga la razón, sino quién tiene la verdad. Jesús tiene la verdad que puede hacerte libre y sanarte por dentro. No podemos evitar que en nuestro diario vivir podamos recoger ofensa, o sea, que se nos pegue el polvo en nuestros pies. Es que lo más pronto posible podamos sacudir el polvo de nuestros pies, o sea, otorgar perdón, dejar atrás esa ofensa y continuar hacia adelante, no cargarla por el resto de nuestras vidas. Hay personas que todavía cargan ofensas de personas. Hacer lo que Dios espera que hagamos, otorgar perdón y continuar hacia adelante. Y finalmente, sobre las ofensas que recibimos, escucha bien, sobre las ofensas que recibimos, no es la ofensa lo que nos hiere, sino el peso que le damos. No es el insulto lo que nos duele, sino el valor que le otorgamos. No le otorgues tanto valor, no le otorgues tanto peso a las ofensas. Y si lo tienen, echa tu carga en el Señor y perdona. Y segundo, sobre las ofensas que hacemos, debemos saber que no ofende la palabra que lanzamos, sino el desprecio que se oculta. No duele el golpe que damos, sino el rencor que lo acompaña. Examinemos si hay rencores en nosotros, si hay desprecio en nosotros hacia otras personas. Usted lo sabe y Dios también. Por lo tanto, trabajemos con esos conflictos internos que tenemos y otorguemos el perdón. Perdonar es la mejor medicina, la mejor receta para salir airosos en una vida abundante, la que Dios diseñó para ti. Dios te bendiga en este tiempo. Amén. Adelante.